Suscríbete a la Panterita. El Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Se van a jugar por los españoles por ahora? Sí. En Olimpia no hay ninguna novedad con respecto al técnico, el famoso técnico. Y la última versión de muy buena fuente. Ahora, ¿por qué me dicen los españoles? ¿A quiénes se refieren los españoles? Aitor y Vázquez. Y Vázquez. Los dos, ¿verdad? Sí. Bueno, no, para dejarnos más en claro. O sea, pero ¿y cómo van a hacer si no tienen la licencia pro para dirigir Copa Libertadores? Yo no sé si eso está algo tan complicado. ¿Se puede gestionar en tan poco tiempo? Y si hay Para una la vía obtención- rápida, me parece que Conmebol, ¿Se va a gestionar la idea? o sea, De hecho, está en gestión, ¿verdad? Creo que tiene, no sé cuántos requisitos, pero él tiene 7 partidos de recién en primera. no, si en materia de Aitor. cantidad de partidos. Claro. Pero si es Entonces por no eso, estaría- Julio César Cáceres también dirigió la Libertadores y él no tenía ¿Cuántos? demasiados partidos en primera. Pero eso Claro. ya te marca una tendencia clara si es que llegan a buscar esa licencia, la obtención de esa licencia. Claro. Mira, yo te digo la versión, te Sí. digo por Dios, créeme, Sí. Ariel, de muy buena fuente. Y es más, yo le autorizo a Twitty a que pueda levantar esto. Pero la verdad de la cosa es que la mano viene así. Se queda el equipo de españoles. Se queda el equipo de españoles en Olimpia. No, y eso te Y entre demuestra que no van paréntesis a- ahí ya pone a Aitor y el Claro. famoso Vázquez. Claro. Y esto se potencia más con lo de ayer, con lo de Aureliano, para ir conformando un cuerpo técnico. Y si busca la licencia pro para un equipo que recién va a debutar, ¿cuándo? Allá por el 20 de abril, ¿verdad? En Copa Libertadores, más o menos. Una fecha estimativa. Claramente se está pensando en la conformación de este nuevo cuerpo técnico para dirigir la Olimpia hasta donde se pueda. Porque después dependerá todos los resultados también. Son los Acá que me mandan. dicen ya tienen la licencia pro, dice. Un amigo del WhatsApp, claro. No, yo sé que hay vía rápida, ¿verdad? Pero hasta ayer no había, entonces por eso era. Y con esto también se demuestra que lo de la dirigencia era algo precipitado. Porque si ya te están diciendo, y vamos a buscar lo de la licencia para un torneo que arranca dentro de un mes, o sea, lo que podría volver a precipitar es que Olimpia consiga malos resultados en este trajín. En los próximos 2, porque mira que hasta el debut en la Libertadores todavía hay fechas. Y el fútbol es cambiante en el sentido de un resultado, un partido, una jugada. Johnny informó ayer sobre la licencia, perdón Dani. Está Johnny, ¿cómo te va? Buen día, Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, no te escucho casi. Perdón, ¿qué decías, Johnny? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Bruno, buen día, saludos para todos. Ahora claro y potente. Muchas felicidades, Johnny, en este día muy especial para vos. Hoy está de cumpleaños, Johnny. ¿Cuántos años cumplís, Johnny? 45 años, señor. ¿4 o 5? Sí, señor. Ah, mira vos. Qué bien, Johnny. Muchas felicidades, en serio. Que pases un gran día con Muchas tu gracias, familia. Bruno. Aquí, Bruno, y agradezco al colega Jan Alensis. UEFA y Conmebol firman acuerdos de colaboración para la formación de entrenadores. Recordemos, Aitor García ya tiene la licencia pro de UEFA y eso facilitaría para que también él pueda obtener su licencia por Sudamérica. Sí, acá ya me envía inclusive alguien, ya tiene la licencia pro, fichajes oficiales, dice Carlos Aitor García Sanz, nació el 14 de febrero de 1984 en Madrid, 39 años, tiempo activo como entrenador 0,41 años, así figura. Licencia de entrenador pro-licencia UEFA. Federico, ¿todo bien, Federico? Sí. Bueno, y entonces así está el tema. Tiene licencia, Ariel, Dani, y con esto está. Salvo que no le vaya bien, si pierde los dos partidos los siguientes. dos, yo tres creo que- partidos, ¿sabes? La Perdón. licencia. Por Sujeto eso. a que los resultados. O sea, de eso estamos hablando, que lo que podría volver a precipitar es que le vaya muy mal a Olimpia con Aitor. Porque
se nota que desde la directiva es que con Aitor hasta junio. Pero primero no, los siguientes 2 partidos. No, es 2 semanas. Y esto es porque entienden que el problema, entre comillas, era solamente Cáceres. Por eso hasta quisieron retener a ¿Y qué a le Pablo garantizan Rosso. que un técnico de poca experiencia como cabeza de grupo, creo que fue River, dirigió solo un partido, pueda ser la solución? Es cierto, ya está. ¿Cuánto dirigió él? 7 partidos. Mira, ¿qué dirigió? Ariel, ¿Cómo? el profesor García es un técnico ya con mucha experiencia, si bien él como técnico principal solamente dirigió en River, pero En Salvador. trabajó en Cerro, trabajó en Libertad, Jamaica, trabajó en la selección Jamaica. de Jamaica. Sí. Cuando jugamos la Copa América contra Jamaica, él era el ayudante de campo del técnico principal. Bueno, pero igual, Pero, Johnny, vamos a decir que... No va a ser más todo técnico bien. de Cáceres. Está todo bien. No va a ser más Yo técnico sé de Cáceres. que la dirigencia debe estar hablando ahora de los bienes, de verdad, de la tarea, de ahí todo donde salió, Copa América, todo, porque está claro la bondad. Haciendo tipo una gacetilla, ¿verdad? Distribuyendo. Pero la realidad es que en un principio para muchos no estaba, y ayer decíamos, no había otro plan, y efectivamente no había otro plan. Era Aitor. Aclaremos, Federico, Sí. yo no recibí ningún mensaje de la gente de Olimpia, simplemente yo consulté, y eso ya hace bastante tiempo cuando trabajaba con Cubero en Olimpia. Yo hablé una vez con Aitor y él No, me refiero también a que ayer iban apareciendo. apareciendo razones, que Cáceres no trabajaba, que estaba de mal humor, que tenía una vida... vamos a medir bien el tema, ¿verdad? Hay una Además, la cuestión. historia del técnico de peso para la Copa por Libertadores de eso, América. claro. Y la historia del grupismo. ¿Y el preparador físico quién va a ser, Johnny? Va a ser, a ver, el profesor Cristian es un nombre, Federico. No, pasa que me bloqueé, Federico, me está diciendo que a mí no, por favor, aclaremos eso. Yo no recibí ni un mensaje de la gente de Olimpia sobre el caso de Aitor García, consulté sobre su carrera y por eso digo que es un técnico que trabajó mucho. Yo no sé si solamente va a dirigir estos 2 partidos. A mí me dicen que solamente por 2 partidos, pero dependiendo de eso, seguramente va a continuar en la dirección técnica del Olimpia. A mí ayer me dijo el presidente, confío en los españoles, amigo. Y, Así, y la fuente... esa frase, ya no pregunté más. después. No, y a mí la frase que Sí. me dieron es: se queda el equipo de españoles. Por eso le autoricé a Twitty que lo último, una alta autoridad del club, bueno, el presidente Cardona, voy a ir directamente al presidente Cardona. El presidente Cardona utilizó esta frase: se queda el grupo de españoles. Sí, señor. Aitor. Se queda el grupo de Aitor españoles. e Iván Vázquez. ¿Eh? Carlos Aitor García e Iván Vázquez. ¿Y el PF, Johnny, estaba en la reserva? ¿Dónde estaba? Es un preparador físico que ya trabajó en su momento con Landaira, trabajó también con cuando Julio Cáceres empezaba a trabajar, porque recordemos, Pablo Rosso se suma recién para el inicio del año 2022. En ese momento tenía otro preparador físico al interior de la categoría reserva y es el que se va a encargar, a no ser que se consiga otro preparador físico con mayor experiencia. Y bueno, claro, porque ayer todos decían, a quien le decíamos y le digo a la gente ahora que está, que también a mucha gente quiere informar, cuando hablamos de Aitor decían, no, pero Aitor no quiere dirigir primera, él quiere... Es lo mismo que pasó con Juguero en Guaraní. ¿Se acuerdan? Juguero no quería dirigir primera, no quería, después dirigía. Juan Alberto Acosta decía que siga. Siguió y le tomó gusto y es técnico de primera, ¿verdad? Para Aitor, creo yo, un español, yo le estaba hablando de los éxitos que tuvo en Jamaica, Bueno, dirigir a un grande como no es lo Olimpia. mismo Jamaica que está en Olimpia. No, lo que digo que para Aitor García, y ahí está el tema que vos decías ayer, la tentación. Dirigir a Olimpia en Copa Libertadores debe ser un paso pero grandísimo. Va a parecer para el todo español. trajeado. Claro, ¿no? Va a sí. ver. Se va a afeitar y Se va todo, ¿no? pelucadito, Por supuesto. sí, no, es que no es. Es que En serio, es fuerte, no lo decimos, fuerte. no lo decimos. No. En son de. Es como para graficar lo que significa para el. Claro, lo que pero va a para significar cualquiera, para cualquiera. Si sí. vos me decís mañana, Bruno, te toca relatar para todo el país, para tu país, la Copa Libertadores, claro, voy a hacerme, no Obviamente, sé. sí. Con una previa, está haciendo ese el tema. Lifting me voy a hacer. Yo creo que tendría que ser, como estaban diciendo los compañeros recién, un desastre en estos 2 partidos como para... Mira que hasta si pierde, yo digo que sí, le van a dar el tiempo. Tendría que Ahora, ser un desastre. ¿Cómo baja la vara, verdad? Pero ¿Cómo está- la Plop para dicho Olimpia. Cristian Mareiro, es verdad, Johnny. Sí,
Sí, así es, Cristian Barreiro, gracias. Cristian Barreiro, preparador amigo físico, lo había llevado al Álvaro. club Almeida. Y fue preparador físico de Iván Almeida. Ever lo llevó primero al club. Pero hace mucho ya. Cristian Barreiro hace mucho está en el club, sí. Es alguien que está hace rato en el club. Cristian Barreiro. Y Gracias a quien por informa eso eso. Julio, que estaba en la reserva cuando sube, pide que sea Paulo Rosso. O sea, independientemente, o sea, es más funcionario que alguien del staff de los técnicos, en ese sentido lo del PF Barreiro. Y fíjate esto cómo ha de repercutir al propio hincha Olimpia, que capaz decía, no, que se vaya Julio. Pero muchos de los que pedían la cabeza de Cáceres era pensando que iba a venir. Hasta ayer, Johnny, cuando se hablaba de algunos apellidos, era no, técnico de peso. Por eso decía, fíjate en 24 horas cómo cambia, ya está la vara. Porque hasta parece que no hay obligación de Aitor de sacar buenos resultados en estos dos partidos de forma inmediata, porque no, que ya están gestionando la licencia. Si Olimpia está gestionando homologar la licencia pro de UEFA para la Conmebol, ¿qué mensaje está dando? Entonces, ¿Qué piensa? hasta el propio hincha que pedía, no que se vaya Julio, desesperado, ¿puedo cambiar Julio por Aitor? El hincha Olimpia estará así ahora. ¿Cómo? Así. Ahí está. Está así esperando, expectante. Cabeza gacha. Claro, expectante que Martino, que Arce, que Ramírez Bañón, Ayrton hace. Ayrton. Te va a Ahora- decir, te vamos ahora a dar una de nueva 10 audio. frase, una No nueva te van a frase. decir uno, ¿por qué no siguió nomás Julio Cáceres? Si esta era la búsqueda de solución, ¿por qué no siguió nomás Julio Cáceres? Te va a decir. Pero de, yo te voy a de decir 10 en no te contrapartida. van a decir. Ya el que se fue dio 200 vueltas y este que está en boxes, o paddle, como le llaman ahora, todavía ni giró y vos ya le estás calificando. No sabés lo que va a pasar. Porque yo acabo de recibir el presidente Cardona No, yo te un digo nomás- mensaje. ¿Y sabes qué dice? Sí. Por ahora apoyo a Carlos Aitor. Claro. Por ahora. Pero Mirá por acá, ahora, por Federico, ahora. te muestro acá, mirá. Sí. Vos conocés el teléfono del presidente. No, porque a mí me puso apoyo ahí, no por ahora. No. Por Esto, ahora esto ya- es por ya- ahora. ya me Es cambia que- la película. pero estará escuchando y claro. habrá dicho, y sí, tiene que ser por ahora, porque si Aitor se la cree. Claro, no, sí, pero si no le va bien en estos dos partidos, Claro. lógicamente ¿Pero que qué tendrá que haces? salir a la búsqueda de un técnico. Pero Pero ¿qué- ahí qué- es donde qué- volvemos, bueno, Olimpia ¿qué no peor? puede ¿Qué estar peor? manejando Miguel Cardona, entre Claro. comillas, atención esto, todavía Sí. Nicolás. También Por si está ahora. Nico, si está Yo Nico, soy Aito. Bueno, ¿Eh? depende de la misión que tenga Aito, ¿verdad? Pero si soy Aito y vengo por ahora... y bueno, pero está Claro. bien, porque ¿sabes qué, Federico? Sí. Va a decir, no, acá yo gano, tengo que ganar. Claro, Esa su es la oportunidad, realidad. su oportunidad. Entonces estuvimos Claro. muy bien ayer cuando dijimos que ganaba los partidos se quedaba, Aitor. No sé Claro. si dos partidos Y son los partidos que exactamente. vienen, Claro. yo creo que son los ¿Sabes partidos por que qué te vienen. puso el por ahora? Sí. Porque estaba escuchando la radio, estaba viendo la tele, y cuando dice, mira, pues cómo bajó la hora, que hasta ahí no necesita ganar y va a seguir porque le están gestionando. No, espera. Tampoco para tanto, muchachos. Vamos a decirle, confío en ustedes, confío en los españoles, pero no es No. contrato garantizado o una especie de garantía absoluta. Yo supongo que por ese lado, porque el por ahora de un dirigente en materia de estabilidad técnico no es. Alguien ya me No hay dice garantía. acá, Bruno, ¿será que Aitor se convierte en un Jubero 2? Sigue el mismo camino, que aproveche es otra cosa. Fernando Ortiz en Sudamérica era DT de la reserva, se fue de Solari y lo nombraron a él. Estaba en la penúltima posición y lo llevó al tercer lugar y a la liguilla. Hasta hoy sigue. Ganó 11 partidos al hilo, dice. Por algo se hacen algunos cambios, Y ¿verdad? por ahí Igual, puede son- salir son- bien, pero lo son más dos probable es que no casos de salga mil, bien. ¿verdad? Claro. Hay un mayor porcentaje de que no salga bien de que salga bien. Acá me dice Julio César Cáceres era campeón de América y es sudamericano. Su licencia era provisoria nomás. Era provisoria. Bueno, gracias Ramiro. Bueno. Pero Bruno, a ver, si nos metemos en la mente del hincha limpio ahora mismo, la famosa expectativa y realidad, yo creo que Pero le va a yo ser creo que media en esta el frase espíritu. que ahora tiró, esta frase que tiró ahora el presidente Cardona, que en su momento va a hablar, y respetamos por supuesto, el por ahora me parece que es muy claro, ¿verdad? Sí. Y se verá, si va bien, va a ser el famoso interino definitivo. Vos decís que de pierde, 10 audios basar 9 van a putear. van a desaprobar. Más todavía porque se especuló con Martino, con Arce, que son técnicos que tienen Pero el una gran presidente Olimpia te puede trayectoria, salir a decir, jerarquía. ustedes inventaron eso, la prensa inventó.
Y puede ser, pero más Claro, allá de que la porque te prensa va a pedir invente o pruebas, no, ¿cómo hacer? hable de Él no versión, dijo nunca. No. hable Por de eso ayer versión. decíamos a Ariel, cuidado con los apellidos, decíamos, ¿verdad? Pero igual yo creo que el hincha de Olimpia va a tener otra expectativa de nombre. No, igual, más allá de eso sí, también. Porque yo creo que el hincha de Porque Olimpia- se viene la Copa el hincha de Olimpia Libertadores. No creyó lo de Martino ni lo de... Lo de Arce sí hubo porque puede pasar, ¿verdad? Pero lo de Martino no, por el tema del mercado y toda la cuestión. Acá me dice... a ver, Datos voy a del estadio. guardar porque una vez me dijo... Esta persona me dijo, guarda este mensaje. Bueno, voy a guardar. Dale. Hoy que empate nomás Olimpia y mañana a las 7 de la mañana vas a tener al nuevo DT en la villa. Me dice acá esta persona. Guardo y te leo al aire porque siempre me informaste bien. Bueno. Fede, No. voy a leer de vuelta. Sí. Fede, hoy que empate nomás Olimpia y mañana a las 7 de la mañana le vas a tener al nuevo DT en la villa. Ahí. Bueno, hay Pero muchos ahí mensajes parece que me están muy enviando. radical. ¿Sabe por qué? Acá me pregunta, ¿dónde del estadio se jugará el partido del Cerro Porteño? Datos, por favor, dice. Que pase, Johnny, por favor, el equipo de Olimpia para hoy ante Nacional, dice. Este es el mismo que me dijo aquella vez, Dani, que te conté, Mm. cuando iba a jugar Olimpia Resistencia en el defensor, ¿Recuerda? El tema de Me la dijo, lluvia. No te vayas, mijo. No salgas a tu casa, no se va a jugar a las 6 de la tarde, amigo. Ah, ¿Sabes que nos fuimos todos a transmitir y después volvimos? y vos no te fuiste, ¿verdad? Y yo yo me fui. Ah, me fui y se iba a jugar, pero él ya sabía. Ah. Él estaba reunido con los... Ya, o sea, es un... Sí. No, pero yo me quedo Por con eso, esta por eso. frase de Cardona, o sea, por ahora. El por ahora, pues, es muy descriptivo. Claro. Parece que es clave, no. Y eso significa, si gana los partidos, sí, así de sencillo es. Va a pasar de interino a definitivo, entre No, comillas, y definitivo. es más, porque- yo te diría, porque descartado Arce, descartado Martino, que intentaron, pero no hubo caso, ¿verdad? O sea, Preguntaron. preguntaron, ¿verdad? Pero también hubo bajadas de pulgar de cierta gente y eso lo sabemos muy bien. El tema es el siguiente. Yo creo que cada partido va a ser una prueba para ellos. Y me imagino que el presidente del Club Olimpia va a hablar con los jugadores. Y le va a decir, muchachos, vamos a sacar el barco adelante. Acá ya se olvidó, acá se olvidan el tema Cáceres y compañía, el tema de Pablo Rosso. La arenga en la previa. Este va a ser el cuerpo técnico. Hoy va a ser el Depende primer de partido ustedes. sin Yo arenga. recuerdo una vez, ¿quién fue que dijo? Zapac dijo, cualquiera puede dirigir ahora a Cerro Porteño, dijo. Lo habían sacado a un técnico, no recuerdo quién. Y fue lo de Roberto dijo, Torres. No, y dijo, Bueno, ahora la responsabilidad es del plantel Claro. total y absolutamente. Y comenzó La salida de Estrada. Cerro Porteño a ganársela. La salida de Estrada cuando toma Roberto Torres. el equipo. Apertura del 2015. Ahí es donde se fortalece el concepto del piloto automático. Yo justo iba a ir a eso. Porque si es por ahora o si hoy empata, a ver, convengamos, ¿quién arma el equipo de esta noche? No es Aitor García. O sea, tenés que ser muy ingenuo. ¿verdad? Pero ¿por qué no va a armar él? Si él conoce ya el equipo, él conoce a la gente. No, ya sé. Y el pero equipo que ¿quiénes se son? anuncia, no hay mucho, no Correcto, está muy distante a lo de Julio Cáceres. correcto. O sea, No, entonces, no. ¿cuál sería la mano? Porque hay veces que el interino demasiado quiere demostrar Pero que Bruguera va a demasiado jugar sabe. de titular. Y sí, también O sea, había ese ya arrancado. es un cambio. No, Cáceres lo había colocado como titular No, hasta que pero se no lo venía puteó. siendo titular. No venía siendo titular. Y sí, los últimos 2 partidos. Y Montenegro jugó el clásico, por ejemplo. Sí, pero si vos me decís que la gran mano es... No. Y bueno, pero acá la palabra final es... le puede a dar lo que una vos indicación dijiste. de que jueguen en función a Bruguera. Aguántame un ratito. Aldo Quiñones, ¿cómo te va? Bruno, ¿cómo te va? Buen día. Bien, gracias por atendernos. El volante Aldo Quiñones. Bueno, vos fuiste dirigido por Aitor García en River. Contanos un poco detalles sobre qué tipo de profesional es Aldo, si sos tan amable. Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, un saludo ahí para Federico y Dani también que Muchas están ahí en tu gracias. mesa. Muchas gracias. Sí, yo estuve con él en River. La verdad que es un técnico muy capacitado, muy estudioso. En el corto tiempo que nos dirigió en River, en resultados no fue a lo mejor de la mejor manera, pero la verdad que tiene trabajos muy buenos, tiene muy buen trato con los jugadores y bueno, eso creo que ayuda mucho al plantel siempre porque bueno, él creo que también tiene un aspecto o un estudio de psicología y eso ayudaba mucho
al plantel, ¿no? Porque obviamente sabemos de que hay una diferencia abismal entre un equipo chico y Olimpia, ¿no? Así que en este desafío que se le está presentando ahora, yo creo que no le va a quedar absolutamente grande eso. Y en cuanto al estilo de juego, ¿cómo le gustaba respecto a aquel plantel con ustedes, Aldo? Él tenía un aspecto táctico de repente muy variable, ¿verdad? Cambiaba mucho dependiendo de lo que era el rival, ¿verdad? Es algo similar a lo que tenía Jubero, más o menos diría yo de la misma base, ¿no? Porque dentro de un partido de repente a lo mejor utilizaba las piezas de manera distinta. Armando diferentes formaciones dentro del partido, ¿verdad? A lo mejor, bueno, al menos eso fue lo que viví yo con él en River, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿es un técnico exigente en qué aspectos, por ejemplo? ¿Qué con él no se puede negociar? Sí, es muy exigente en lo táctico, ¿verdad? Siempre quiere que el equipo esté bien ordenado. Y que bueno, que tampoco sea muy vertical, ¿verdad? Él también tiene o pide al menos mucha paciencia a la hora de tener la pelota y bueno, y obviamente también trabaja en la semana mucho movimiento de los delanteros, de los extremos que bueno, que hace que obviamente que el que tiene la pelota tenga muchas opciones, ¿no? Uh-huh. Dani, Federico, Ariel, un dirigido por Aitor, el nuevo técnico del Olimpia, o por ahora el técnico del Olimpia, Aldo Quiñones. Sí, ya nos contaba que el tema del perfil psicológico. ¿Dónde está ahora, Aldo? Yo estoy ahora en Venezuela, estoy en el Monagas, que vamos a jugar fase de grupo de Copa Libertadores. Estoy aquí para esta temporada. ¿Fase de grupos? Sí, fase de grupos. Y en cuanto a la disciplina, volviendo al tema anterior, Aldo, ¿cuál es el manejo, la forma en que administra el grupo Aitor? No, como te mencioné anteriormente, la verdad que maneja muy bien el grupo, ¿verdad? Por eso te decía que no le queda grande a lo mejor dirigir Olimpia porque estuvo ya con Jubero en Guaraní, no precisamente a la cabeza, pero sí tuvo la chance de manejar un plantel pesado también en su momento y bueno, hoy tiene una responsabilidad bastante grande, ¿verdad? La verdad que yo no sé muy bien si interina o si ya se le dejó como director técnico oficial, ¿no? Pero yo creo que en el tiempo que le toque estar, él va a saber manejar el grupo y tiene ese perfil, ¿verdad? Sí, es por ahora que son palabras del propio presidente del Club Olimpia. Finalmente, cuando diriges tranquilo o es de dar muchas indicaciones, como se suele decir, un técnico sanguíneo, calentón, o es muy frío, calculador, ¿cómo es él? No, es muy tranquilo, muy calculador. Por lo general espera hasta el entretiempo de repente para darte las indicaciones. Durante el partido tiene sus anotaciones en un cuadernito ahí que lo tiene él, ¿verdad? Y va anotando de repente los errores o los aciertos que el equipo va cometiendo y en el entretiempo va indicando, ¿verdad? O sea, no es muy enérgico ni mucho menos. Perfecto. ¿Y es arengador o no? ¿O le deja ese trabajo a otra persona? Sí, yo creo que ese trabajo no le deja más al asistente, ¿no? Que él más bien se encarga más de lo táctico, más de dar indicaciones precisas y no tanto de arengar mucho. Perfecto. Muchas gracias por atendernos, éxitos. ¿Y hace cuánto que estás ahí ya, Aldo, en el fútbol de Venezuela?
Y para esta temporada vine, Bruno. Para esta temporada arreglé por el tema de la Copa Libertadores y demás cosas, sedujo mucho la propuesta, así que bueno, esta temporada estamos aquí. Muy bien. ¿Lo sacaban a Perkelman de Venezuela, verdad? ¿O él se fue? Según lo que se maneja aquí, que él renunció, ¿verdad? Pero obviamente que se esconden muchas cosas acá, ¿no? Y se dice que obviamente que lo sacaron, ¿verdad? Pero por todos lados abiertamente creo que se sabe que renunció por muchas cosas que no cumplieron con él, ¿verdad? Muchísimas gracias, muy amable, Aldo. No, Bruno, por favor, un saludo para todos. Gracias, éxito, Aldo. Aldo Quiñones lo dirigió a Hitor en River, en el que Lito ahora está en el fútbol venezolano. Acá ya nos dice alguien, a Hitor en el 2009-10 formó parte del departamento de psicología del Atlético de Madrid. También impartía formación en la Universidad Complutense de Madrid. Soy Omar de Barcelona. Sí, muy bien, Omar. Pero te voy a decir una cosa, Omar. Podés ser catedrático de Harvard. Que en el fútbol lastimosamente es así, ¿verdad? Si no ganás, puede ser premio Cervantes, puede ser premio Nobel, puede venir, no sé, Enrique Vargas Llosa a dirigir a la Olimpia y si no va, lo echan, lo sacan. Claro, no, en serio lo digo. Mario Vargas Llosa. Sí, no, pues le suena ya que joder a Enrique, yo le suelo decir Enrique Vargas Llosa. Sí, Pero lo que así te es. decía el oyente y lo que recordaba Aldo, yo me acuerdo justamente, ya que acá también se habló mucho del perfil psicológico del actual técnico de Cerro, ¿verdad? Se habló bastante. Que justo cuando Jubero iba a sumar a Hitor, que lo llamativo era que se trataba de un español, pero que estaba en Jamaica, pero que era más psicólogo. Para el siguiente ciclo de Jubero, cuando iba a venir a Olimpia, después se fue a Guaraní, y ya en la recta final, en Guaraní, vimos que hubo un distanciamiento, porque Aitor iba a la preferencia de Guaraní, y al lado de Jubero se sentaba otro asistente. Qué lástima, recién llega el mensaje de Johnny. Ahora, no sé si sigue Johnny. Si pueden preguntarle si Aitor juega con línea de 3, dice. No. Yo entiendo lo de las preguntas. ¿Sabes quiénes van a responder eso? Johnny, agarrar el micrófono y hablar con Dani acá. Sí, ¿No? sí. No, me parece que ese equipo del segundo tiempo se podría dar continuidad hoy con esa línea de 3, con Barreto, Alcaraz y Mateo Gamarra. Sí, por eso. Pero para mí, cero imposición de parte de Aitor. Va a tener que consensuar, va a tener que preguntarle a los muchachos. ¿Qué es lo que dijimos cuando Julio César Cáceres asumió? Y acá hubo un debate, no, pero había inclusive gente que decía, no, pero ¿cómo vas a preguntarle? Dije, ¿cómo no le vas a preguntarle a referentes como Richard Ortiz, Derly González, Alex Silva, Antolín Alcaraz, de cómo se sienten cómodos, con qué sistema? Entonces, a eso voy, Johnny, que si hoy aparece una línea de 3, o si hoy aparece una novedad táctica, no va a ser una imposición del técnico español, va a ser algo de los jugadores, decir, profe, nos sentimos más cómodos con esto. Esta línea de juego o este sistema ya se probó en el campeonato clausura del año pasado, en esa recuperación espectacular de Olimpia, perdía 2-0 ante General Caballero y termina ganando 3-2, y el domingo también. Eso fue allá en Mallorquín, fue una vez, pero cuando ya estabas perdiendo 2-0, no fue un sistema de plan A. O sea, el día de mañana cuando pregunten cómo jugaba el Olimpia campeón del clausura 2022, de hecho ese 3-2 lo fue en la apertura, cuando Olimpia estaba metido en la Libertadores. No, siempre fue línea de 4, y el segundo tiempo contra el Cerro era porque esa línea de 4 no podía salir, porque no sabían cómo saltear la presión de Viera, de Aquino y de Pachi. Salvo algún tramo de partido donde Julio quería abrir mucho más la cancha y armaba una cuando Julio dijo línea la otra de vez, 3. solemos jugar con línea de 3, yo recordé lo mismo. No lo hizo nunca desde el arranque en un partido importante. Creo que en una copa intentó. Y le salió mal contra Peñarol. Cambió rápido contra Peñarol cuando lo pasaban por todos lados. Justamente Pachi había errado uno increíble ahí hacia norte, y después cuando se le lesiona Pollo, se le reubica todo porque tiene que entrar Fernando Cardoso y hace línea de 4. Pero voy nomás a que, más que nunca, si el año pasado también dijimos,
que el plantel fue fundamental para la remontada, para el tema de los 2 días libres, la saturación. Ahora, ¿qué le hace pensar al hincha del Olimpia o al futbolero que no es la misma película? Este es un plantel pesado, o sea, tiene muchos caciques, gente con opinión propia. Entonces, por eso te decía, Bruno, lo de Bruera fue más titular que suplente con Cáceres. Lo que pasa es que está la última fotografía de los 20 minutos finales del ex Nacional. Pero yo me acuerdo que después de Encarnación, acá el debate era si Bruera debía ser o no suplente. Y aquella vez Cáceres le da la suplencia y Brian, que entró, jugó mal. Pero yo creo que más que nunca ahora va a depender del plantel. Por eso cuando desde la dirigencia dicen, mira que es por ahora, mira que si hoy no se saca un buen resultado. ¿Sabes cómo yo puedo tomar eso? Que si allí en los pasillos o en la mentalidad del dirigente, si hoy Olimpia muestra una cara completamente renovada y se parece al equipo de los 9 triunfos, ¿sabes cómo van a entender los dirigentes? Ellos están cómodos con Aitor. Como también en esa época dijeron, están cómodos con Cáceres, están cómodos con Landaida. El círculo, la calecita, o sea, es esa eternidad. Pero ¿sabes lo que pasa, Dani? Para un equipo grande como Olimpia, que pretende otra vez hacer una buena Copa Libertadores, el a ver qué pasa, pues es lo que nos cierra. Porque esto puede a ver qué pasa. Si por ahí va bien. Pero o sea que más o menos el presidente de Olimpia está jugando a las adivinanzas, o está jugando por si le vaya bien a Hitor, por si le vaya bien. O sea que está haciendo una timba, eso, lo que más o menos. No, yo no digo timba, pero para mí es a ver qué pasa. Probando, si vamos a ver si sale bien. Sí, ¿por qué te dice por ahora? Por ahora te dice porque si ganas estos 2 partidos, otro siguiente, y capaz ya le definen como el famoso técnico, entre comillas, definitivo, porque no hay ni un técnico definitivo, pierde otra vez el partido y se va. Así se maneja el fútbol aquí en todas partes, ¿verdad? Pero yo supongo que el hincha de Olimpia tenía otro tipo de expectativa, que le hubiera gustado al hincha de Olimpia escuchar a una directiva con convicciones firmes en cuanto al plan y en cuanto a lo que quiere en materia de derrotero y en materia del conductor técnico. Por acá yo no veo firmeza. No pero, es que haya mucha ¿qué convicción. Vos querías? Ya que venga Carlos Ancelotti, nuevo técnico de Olimpia, no sé, pero un y técnico, que todos aplaudan. Un técnico que de la noche a la mañana no se consigue un técnico. No hay ni un técnico que te garantice, ¿verdad? Pero que por lo menos tenga un poco más de espalda. Porque no, como diría el relator argentino, no todo el año buena vida. Con Cáceres salió muy bien, brava, pero Cáceres tenía historia en el club, tenía información previa de cómo era el mundo Olimpia, fue jugador, levantó la Copa Libertadores de América, y no pueden citar algunas. Es compañero. Por eso traigan a Ever Hugo Almeida. No, yo cuando te digo es compañero. No, por lo que decía Ariel, pero campeón de América, no sé. No, pues yo te digo el tema de la compañía, una trayectoria y algún argumento para que él sea nominado. Ahora sí salió muy bien porque fue campeón y ganó 3 copas, pero no sé si toda la vida va a salir bien. Y yo te puedo asegurar que el hincha de Olimpia estará decepcionado ahora. Te puedo asegurar. Hagamos lo siguiente: 10 audios WhatsApp. ¿Vos crees que está decepcionado el hincha de Olimpia? Sí, todavía está. A mí lo que me dice esta persona, que si se lo sacó a Cáceres justamente por la preocupación de lo que hay en juego en la fase de grupos. Claro. ¿Verdad? Y me dice, ¿y vos pensás que le va a dejar así al Español? Me dice. Obviamente que va a traer a alguien por esa preocupación, no está el a ver qué pasa. Más allá que mi pensamiento va así, lo que dice esta persona me parece que tiene bastante asidero, ¿verdad? Si sacó a uno por las dudas que generaba el tema económico, que significa todo para Olimpia en la fase de grupos, nos va a dejar la Bartola como estamos pensando, el tema de si le sale bien al Español, que siga con un preparador físico que viene de inferiores. Entonces, esto me fortalece a pensar, más allá que yo hace un minuto creía lo mismo, que están buscando algo importante, que va a venir. Por ahí veo, ¿cuánto falta para la Copa? Un mes. Primera quincena de abril. Bueno, y a lo mejor ya viene algo más. Entonces, mantengo mi reserva porque es convincente lo que me dice esta persona que, le repito, suele estar bien informada de Olimpia. Sí. Más allá de que hasta hace 2 minutos yo pensaba lo mismo que decía ayer, que ahí te ganaba 2 partidos y ya lo dejaban, ¿verdad? Me parece que están buscando algo justamente temiendo y precautelando, basándose en la razón principal. ¿Por qué Cáceres no? Porque no aseguraba nada para la fase de grupo, que es donde Olimpia se juega económicamente el primer semestre, ¿verdad? Entonces,
doy esos puntos suspensivos para este Sí, y si yo amigo que me está esa ilustrando eso. mentalidad, Sí. lo que el presidente Cardona le decía a Bruno, pues muchas veces la muletilla por ahora en realidad es una negación, para no quedar pegado con el apoyo. Claro. Por ahora. O sea, Ajá. si yo digo, yo le apoyo por ahora, traducido en un castellano futbolero, no, yo no le apoyo. Para que el día de mañana cuando se tome una decisión no digan, pero no era que esa... No, pero aquella vez yo dije por ahora. Por eso el apoyo por ahora de un dirigente a un técnico es hasta todo lo contrario. Porque del lado de ahí te voy a decir, espera, deme todos 2 o 3 partidos y si yo muestro alguna innovación, además de ese perfil psicológico, yo he acompañado, inclusive las últimas reuniones, porque hubo una reunión antes de Cerro, donde estuvo Cardona, donde estuvieron 5 jugadores, donde estuvo Julio Case y donde estuvo Aitor, donde se tuvieron que juramentar, y uno se juramenta porque antes había cuestiones a resolver, o sea, él ve y si dice, si conmigo se logra lo que se había logrado en la primera parte de Cáceres. Por eso cuando yo le trancaba a Ariel el tema de, no, pero Julio César Cáceres en ese momento era un ex compañero. ¿Cuántas veces vimos que Julio Cáceres, Roque Santa Cruz y Richard Ortiz parecían una especie de cuerpo técnico? ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué se decía? No, este plantel, viene un Gutiérrez y quiere hacer triple turno, doble turno, no nos pagan hace 7, 8 meses, ¿qué nos van a exigir? Entonces, ese era el contexto. Ahora, si entienden que con Aitor pueden dar virada, cosa que uno cree que desde la dirigencia no están creyendo demasiado, por eso lo sacaron solamente a Cáceres, más allá que después le acompañó Pablo Rosso y compañía, creo que pasa un poco por ese lado. Yo creo, sinceramente, estoy convencido que es un patear la pelota para adelante. ¿En qué sentido digo? Que ellos, o el presidente, lógicamente, está tramitando, está viendo, está sondeando técnico, está sondeando un cuerpo técnico, le llegan carpetas. ¿Vos creés que ya la gente no sabe que Olimpia... Vos sabés los empresarios cómo son. 4.000 carpetas tendrá ya Cardona en su oficina, vía mail, mensaje, orcu, de humo, señales de fuego, no sé, bocina, herea le van a enviar. Pero va a ver qué está pasando ahora, va a ir viendo este partido, va a ver el siguiente, si gana, va a ir alargándose el ciclo de los españoles. Es lo que supongo. Y después, si es que no va bien esto, ahí por supuesto va a decir, bueno, señores, acá está el nuevo técnico. Pero esa mecha también es muy peligrosa porque de acá a la Copa Libertadores tenés un mes. O sea, la prueba para los españoles me parece que va a ser una prueba muy corta, ¿verdad? Donde ya tiene que mostrar cosas diferentes Olimpia. El cómo jugar, por ejemplo, no sé. Y ahí, de acuerdo a eso, bueno, o continúan o no, porque después si vos ya estás en Copa Libertadores, vamos a suponer que Olimpia gane estos partidos. Que hoy gane contra Nacional. Después el fin de semana gane otra vez Olimpia. Y comienza a jugar de otra manera. Y entusiasma a la gente. Y ahí Aitor va a ser vitoreado. Bueno. Después pierde. Empata. Mirasores. ¿Qué pasa con Aitor? ¿Qué? No. Entonces ahí van a hacer cambios. Pero también va a ser muy peligroso porque ya va a estar cercano a la Copa Libertadores de América. Es muy complicado el panorama hoy para la decisión que tenga que tomar el presidente Olimpia. Aguantame, Johnny, que estamos con vos y Ciegar. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso Asunción. Teléfono 021-492-811, 021-492-812, www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontrarlas en Inverfin.
Bueno, vamos a ir a los audios WhatsApp. Johnny, espérame un ratito, por favor. Vos dijiste de 10 audios WhatsApp. Bueno, vamos a probar. A ver. Amigo de WhatsApp al aire. Bruno no va a cambiar nada. Olimpia no le va a ganar Nacional. El otro partido que viene también va a perder. Ahí los jugadores no tienen ganas. Están todos de resaca todavía. Hay que poner actitud. Bueno, fíjate nomás Richard Ortiz cómo juega a media máquina. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas. Aprovecha esta oportunidad única con los mejores precios del país y además sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta lavarropas Midea 8 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 164.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, qué partido ayer el de Tacuarí, General Caballero. Hoy tenemos Champions. Ayer clasificaron Chelsea y Benfica a los cuartos de final. $900,000 está embolsándose ahora. Tacuarí salva el año, ya ni a lo mejor capaz ni le interese más. 1.125.000 o solamente Copa Sudamericana. Qué bárbaro, qué locura. Y podemos tenerlo a Juanma que nos adelante el título en Cerro Porteño. Jan está para jugar. Johnny, tenés para despedirte. Probable equipo de Olimpia para hoy, por favor. Sí, señor. Vamos a ver si se confirma esa línea de tres que decía. Aparentemente el Tucu Salazar iría a la banca de expectativa. Sería un sector defensivo con el arquero Olveira. Se piensa en Barreto, en Alcaraz, en Mateo Gamarra, en Fernando Cardoso como volante carrilero por derecha, Facundo Zavala por el sector izquierdo, por el medio Marcos Gómez, Alejandro Silva, y podría aparecer allí Richard Ortiz o utilizar ese puesto para cumplir con el reglamento. Hablamos del sub-19 que podría ser Víctor Sebastián Quintana y adelante Derlis González junto a Facundo Fuera. Veremos, repito, si se juega con línea de 3 o se retorna a la línea de 4. Si es así, seguramente un volante será sacrificado para que el Tucu Salazar pueda volver a marcar la punta derecha. Gracias, muy amable, Johnny, hasta cada momento. Adiós. Adiós. Totalmente decepcionado de esta dirigencia. ¿Cómo pico ellos van a sacarle a un técnico? No tienen planificado quién le va a reemplazar. Le reemplaza uno que no es técnico, que le fue mal en todo donde estuvo. Desastre, Bruno, desastre. Vos apoyás porque vos no le querés o no te cae bien Julio César Cáceres. Pero un desastre sea la dirigencia. ¿Por qué no se dedican a manejar la finanza y que deje al técnico que trabaje tranquilo? Y vos sos uno de los vende humo, Bruno. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesa Upisa tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427, www.corona.com.py, completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que puedes confiar, ahora también en limpio. Bruno, buen día. Creo que va a andar con Aintor, pero el problema es que ahora el plantel está al día, no juegan a nada. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Parece que no tienen que pagar otra vez y para que jueguen, digo yo. Saludos, Bruno. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000? Desde donde estés, regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Una vergüenza, viejo, no pueden poner un técnico así, le sacaban a Cáceres, evidente que le tenían que sacar, pero que tenían que planear ya uno que tenga el reemplazo, que vean, está Florentín, está Torario Duarte, está Ever Almeida, que traigan a el nombre. Ariel tiene razón. Ariel, ¿quién le queremos pagar a nuestro técnico?
¿Cómo? ¿Qué dijo en la última parte? No sé si el oyente no escuchó. Ayer ya le postuló a Jubero. Viste que estaba de acuerdo tanto con Ariel que le preguntó quién podría ser. Pero ayer dijo, hablando de españoles, al Mister Jubero. Ariel postuló a Jubero. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general con precios de calificación 5. Felicitado en Luque y Aregual, Cacique, si te conviene. Muy pronto en Itagua. Está Juanma, muchacho. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Esperamos un ratito que ampliamos ya lo de Cerro, por favor. Bruno, ¿por qué no agarrar la dirección técnica del Olimpia ya? Demasiado, o sea, cualquier cosa, el presidente me dijo, pobre de Julio César Cáceres, pobre, ahí vos le criticas mucho al técnico, ponete Bruno y anda a agarrar la dirección técnica del Olimpia. Bueno, si me llaman, ¿sabes qué? Voy a revolucionar el fútbol paraguayo, hermano. ¿Sabes qué? Ahí te llama Cardona. El club que me llame, si me llama Cerro, me voy a la cabeza. Primera medida, le voy a pelar a todos los jugadores. Toditos, los pelados van a ser. ¿Cuál sería los cabezas pelados? Tu dispositivo táctico. 3 en el fondo, 2 carrileros, volantes, 2 delanteros. ¿Qué más querés que te diga? Audio WhatsApp. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Demasiado se está haciendo una novela nada más. Todo el mundo sabe que Chiquillar se va a entrar como técnico en Olimpia. Todo el mundo ya sabe eso. Por algo nomás se le quitó a Julio César Cáceres. Estaba haciendo bien las cosas, ya que Chiquillar se está sin trabajo, y para no quedar como el malo nomás que se está reteniendo todavía y nada la llegada de Chiquillarse. Pegante vaina, Bruno. ¿Sos de lo que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Bruno, no entiendo, vos sos olimpista encima para más, así como yo. Desde la cuna hasta el cajón. Sale muy bajo tu audio. Mil disculpas, por favor. Realmente con esto queda realmente definido que el único enemigo del paraguayo es otro paraguayo, Bruno. Qué mucho que le trozaste y le criticaste a Julio César Cáceres será. Vos siempre decís que no es nada personal, pero legalmente dejaste mucho que desear con este tema de Julio César Cáceres, Bruno. ¿Cuánto pios le puteaste? ¿Cuánto pios le trozaste, viejo? Respeto tu opinión, pero no comparto. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Buenas tardes, equipo y de mesa Cardinal Deportivo. Sale bajo tu audio, te pido mil disculpas. Le pido a los muchachos que se acerquen bien al teléfono. ¿Qué tal, Bruno? El presidente Cardona dice que te escucha siempre. Ojalá esté escuchando. Presidente, vamos a ganar, vamos a hacer gestión, vamos a ir batalla a batalla. Este es el Olimpia que todos queremos. Estoy orgulloso de estos jugadores. Cállate más y trabaja más. Tu gestión puede ser económica, pero para quitar y poner técnicos son un desastre. Olimpia ahora le deja a Olimpia en piloto automático, le deja a Olimpia. Si hoy gana Olimpia, va a ser gracias a que ahí en el campo de juego va a ser director técnico Ale Silva, si entra va a ser Richard Ortiz, Derly González. Así vamos a ir ganando, vamos a depender de lo que los jugadores se les antoje hacer adentro, no del técnico que está en el banco. Tenés que callarte más, hacer tu gestión y traer un técnico de jerarquía, carajo. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte.
Pango Bruno se la casa de Ñemose llega, se la gusta la Aitor nunca. En Ruano de técnico de personalidad, de experiencia, digo improvisar ya también. Pepe Cardoso. O otro, Almeida pico ya ha acabado, ya Almeida pico ya otro caprichoso, Brian. Vos, Bruno, fuiste el primero en pedir la cabeza de Julio Cáceres y unos cuantos dirigentes de Viremoy que están ahí alrededor de Cardona. Esto, Bruno, del olimpista no se va a olvidar. Lo de Roque y lo de Julio César que le hicieron a Julio Cáceres, la gente no se va a olvidar así nomás. Son malos, Bruno, o sea, son malos. Que soy malo. Vos sos el primero que vas a salir a Marica López a festejar si llegue campeón Olimpia con el técnico que sea. No vayan a seguro, será. Pasate ya a Salud Protegida y obtén beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000 y pasate ya. Buenas tardes, Bruno de la mesa. Personalmente creo que el crédito que Cardona consiguió con el tema de él y la FIFA y todo eso consumió en un 80% más o menos con el cambio de técnico y no tener brazo reemplazo. Así que él se juega también su presidencia, el apoyo de los padrinos que todos conocemos y a ver si le sale bien la jugada. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada Call Center, 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Brunito, una vergüenza va a ser para esta directiva si es que le llegan a traer a este Chiqui Arce como técnico de Olimpia. Fracasado, técnico fracasado, fracasó con la selección. Con Olimpia tuvo logros, con Cerro tuvo logros, pero es un fracaso a nivel internacional, es un fracaso. No es técnico para Olimpia. Chiqui Arce no es técnico para Olimpia. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. ¿Qué tal los muchachos de la mesa? Legal, esto es lo que dijo ese oyente recién nomás. Si hoy gana Olimpia es porque va a estar dirigiendo Richard, Ale y ahí en la delantera Derli eso. Ellos van a dirigir primero, segundo hasta tercer partido por ahí. De ellos depende el equipo. Bruno, ¿y dónde oye mal la gente, Bruno? Tengo gente la verdad. Saben de favor de Bruno. De cierto guardia, Olimpiano, hasta la escuela campaña. O me aprendí que o practicar ese güey o ale mi hija o ya sube. Pues si te la Olimpia. De cierto guardia, Bruno, se de favor. Buenas tardes, Cardinal. ¿Qué tal? Mal aporte. Bruno. Y después todos los que integráis. Dice, amigo, yo quiero opinar de una cuestión de Cáceres. Y él se echó de balde. No, que bien se va a traer otro inútil que está ahí nomás y se va a traer bien. ¿Para qué vamos a traer? No, ¿por qué no dejamos nomás a Julio César Cáceres? Si ese tipo trabaja bien. Por algo sacaron Olimpia campeón. Le sacaron Olimpia campeón sin jugadores, sin refuerzo, jugadores juveniles. Y ahora le vamos a cambiar. No. Hola Bruno, ¿qué tal? La verdad que el hechizo se volvió contra el hechicero. Yo creo que Cardona pensaba que el pueblo olimpista le iba a apoyar por la decisión y en un 90% en las redes apoyan no solamente a Cáceres, sino la forma y el momento en que se le sacó a Cáceres. No se le respetó sus logros de haber agarrado un plantel diezmado y la gente ya no es tonta, ¿verdad? Algún caprichito debe haber por ahí. Algún caprichito, pero se equivocó nuestro presidente, Bruno.
0972730730. Contanos lo de Cerro, ya seguimos con audio WhatsApp. Juanma, por favor. ¿Cómo va a jugar Cerro? Jan está ya confirmado. Contanos detalles de Cerro Porteño, Juanma, por favor, móvil personal. Sí, cómo no, Bruno, porque a la madrugada, o mejor dicho, a la medianoche, llegó a la ciudad de Fortaleza. Ya está instalado allí Cerro Porteño para lo que va a ser el partido de mañana, partido de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores de América ante el equipo de esa ciudad. Sí, Jan Fernández, que hoy, esta tarde, de vuelta, una pequeña movilización previa al partido, y así como están las cosas, está para arrancar de titular. Está respondiendo bien en los últimos entrenamientos. Ayer, antes de viajar, respondió muy bien, y sí estaría a las órdenes de Facundo Saba, el arquero brasileño, que volverá después de estar ausente 4 partidos, 2 de torneo local y 2 de Copa Libertadores de América. Así que todas las miradas de vuelta estarán puestas en él luego del entrenamiento, la pequeña o la liviana movilización que van a realizar esta tarde, pero es prácticamente un hecho que él estará arrancando de titular el juego de mañana. Alberto Espínola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas, la zona defensiva. En el medio, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico El Pachi Carrizo. Y la delantera, Diego Churín con Robert Morales. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño. 26 futbolistas viajaron o formaron parte de la delegación. No tenemos un listado oficial de la comitiva completa del Club Cerro Porteño, pero son 26 los futbolistas que han viajado. Entre ellos también está Eduardo Brock, que reiteramos no está habilitado para estas fases previas de Copa Libertadores de América. De conseguir Cerro Porteño la clasificación a fase de grupo de Copa Libertadores, sí estará ya a disposición de Facundo Saba para también el torneo internacional, o en su defecto, en caso de quedar eliminado para la fase de grupos, pero de la Copa Sudamericana. Repetimos, a la medianoche llegó Cerro Porteño a Fortaleza, ya está instalado, descansando en el hotel, después de un vuelo cansador, se desarrolló sin ningún inconveniente el vuelo, no hubo mayores inconvenientes en esa situación, y hoy esta tarde una pequeña práctica antes de lo que va a ser el partido de mañana. A las 19 ante Fortaleza en el Estadio Castelao. Medios brasileños reportan una gran concurrencia, más de 30.000, de hecho hablaban de 33.000 entradas vendidas para los aficionados brasileños de cara a lo que va a ser el juego de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores de América. Juanma, mencionaste que no hubo divulgación de lista, pero ustedes manejan quiénes son los 26 jugadores. ¿Cerro cuántos arqueros llevó? Llevó 4. Lo llevó a Jan, Miguel Martínez, José Miers y Javier Talavera, que es el arquero titular en categoría reserva, que forma parte de esta lista. ¿Qué lectura se puede tener que Cerro haya llevado 4 arqueros? También nos hicimos la misma consulta, Dani, porque sí, evidentemente lo normal es llevar 3. ¿Cómo? Depende siempre de la reacción que tenga Jan Fernández post vuelo, más de 8 horas o 8 horas de vuelo, y hoy otra vez movilización, llevaron un 4º arquero para, en caso de emergencia, completar el tema, el cupo de planilla, pero sí hay buenos augurios con relación a la posible o al posible ingreso de Jan Fernández. Claro, la otra puede ser, está Jan y, no sé, uno de los 2 arqueros, porque los 2 arqueros estuvieron muy mal en el clásico, y entra el chico Talavera, pero fue llamativo que Cerro llevara en un viaje que es complicado a 4 arqueros. Lo de Jan, sabiendo que se le va a seguir esperando hasta última hora. ¿Vos pensás que es por precaución, una cuestión de cautela, que no está todavía Jan 100% o que dudan? Esa, y si no es esa situación, decir a uno de los 2 arqueros queda afuera, porque no es común que se lleve 4 arqueros. Y ¿para qué lo van a llevar si no están seguros ya de que va a jugar? No. Yo creo que Jan va a jugar. Y yo creo que va a jugar con el famoso, aunque sea bajo riesgo, porque la imagen que dejaron los arqueros de Cerro es para arriesgar. O sea, esta es la típica de acá amerita arriesgar, sabiendo que el lunes probablemente Cerro va a jugar con el arco incluido, todos suplentes. Me preguntan acá si Cerro ya tiene asegurada la Sudamericana. Sí, Cerro ya está en la Copa Sudamericana. Esperemos que no juegue ahí, porque eso significaría que se elimina de la Copa Libertadores, ¿verdad? La situación, Bruno, sí. Disculpa, ya que Dani consultó el tema de los arqueros, por ejemplo, en el clásico del sábado había solamente 2 porteros convocados y que concentraron.
Ese sábado, antes de partir rumbo a Para-Uno, Javier Talavera, en su vehículo particular, llega también a la sede de concentración y forma parte de la delegación. Él, de no estar convocado, igual lo llama sábado el día del clásico para que acompañe al plantel, y de hecho que formó parte del calentamiento de los arqueros. O sea, estuvo trabajando allí con Miguel Martínez, con Miers, y allí también estuvo presente Javier Talavera, que después subió y estuvo viendo el partido de las graderías. Probablemente sí se presta a la suspicacia, pero es de hacer ese tipo de movimientos con los arqueros. Juanma, ¿hace cuánto que Miguel Martínez está en Cerro Porteño? Él llega antes de la pandemia en el 2020, con Alberto Espino, con Enzo Jiménez seguro. Creo que Alberto Espino ya estaba antes. ¿Y este muchacho Miers? Miers está desde la sub-15 en Cerro Porteño. Miers es de la casa y Miguel Martínez habrá sido el único que jugaba por el reglamento siendo arquero, porque Aldo Bobadilla confiaba en él en General Díaz. Y allí atajó bien. Aldo, ya ahora. No, Miguel Martínez en General Díaz fue un gran arquero. Pero no es lo mismo en Cerro. No, y Miers se asustó. Yo no. Pregunto nomás esto porque me imagino que entrenan todos los días, ¿no? o le supera tanto el miedo, porque tienen que estar preparados los jugadores para esto. Pero o sea, a Miguel no es que le superó desde hace mucho tiempo, o sea, es una, o sea, yo no entiendo hasta ahora lo de Miguel Martínez y lo de Miers. Lo de Miguel Martínez es una pésima decisión que ya debatimos acá fuerte. Yo sé que hay algunos que defienden eso, pero no es un mal arquero. O sea, él técnicamente de esa camada es uno de los mejores. Y pero a Mier, no lo demuestra, pues, Dani. No. Fíjate que él tuvo errores groseros. No es que sea un mal arquero. Y son cosas diferentes. Miers es el típico caso de que él no estaba preparado. ¿Y cómo no vas a estar preparado? Es ¿Y por qué no pensaba jugar? Y bueno, ¿y qué? Entonces está calentando el banco, está nomás por estar, no entiendo. Sí. Yo te decía, en la Libertadores, y eso me llamó la atención contra Curicó, por eso le decía, yo pensé que era obligación tipo FIFA. Hay mucho conformismo en nuestros futbolistas, desde los más top, los que ganan más dinero, peor son. Porque ya ganan un dinero y ya no les interesa. Y después, algunos que tienen un sueldo ya por el contrato, se quedan apachorrados, no sé si se puede utilizar esa palabra. Por eso en mi caso fui más duro con Martínez que Miers, porque si vamos a una cuestión de evaluación, Miers jugó peor que Martínez. Pero ¿qué pasa? Yo soy de la idea de que el que permitió que Miers, que no estaba preparado, jugara el encuentro, fue Martínez. Ahora, si el debate es cómo un suplente no va a estar preparado, y yo decía, Miers hasta el jueves, cuando Jan, que estaba practicando, siente la molestia, él pensaba ver ese partido seguramente desde su casa. Y él encaró el encuentro así. En la Libertadores, desde que Conmebol abrió el tema de la planilla, yo y decía, acá hay muchos suplentes que son planilleros, pero para que se entienda. Claro, ¿con qué cara nosotros vamos a pedir? Yo por lo menos soy de pedir mucho por los jóvenes, que le den oportunidad a los jóvenes. Recordé, ustedes son testigos, había recordado tiempo atrás que en China, por ejemplo, vos no podés llevar arquero, no se ficha arquero, tiene que ser arquero local. Porque claro, ellos quieren y por esa imposición le sigue yendo así. O sea, China no tiene los jugadores y creen que con una imposición, y yo lo que no quiero es que nosotros nos volvamos una especie de China en los futbolísticos, cada vez nos parecemos. Acá hay que trabajar, no imponer. Pero ¿sabes qué? Y ese muestreo es lo mejor para la dirigencia de los equipos grandes, que te van a decir, y viste, por esto nosotros compramos arqueros de 40 años. Los dirigentes te van a decir, bueno, y viste que ustedes tanto hablan y se les da la oportunidad a estos muchachos y por eso. Y te van a decir, bueno, y por eso tenemos que traer arqueros extranjeros y tenemos que pagar mucha plata por ellos. Olveira vino y le robó, le sacó el puesto al Alfredo Aguilar. Yo sé, Bruno, que el jugador tiene que estar preparado, pero también hay que decir que no fueron las condiciones, no sé llamarlo ideales, porque también reconozco que hay que aprovechar las oportunidades, pero un arquero debutar así en ese ambiente muy de defensor y hacer el papel de bueno, de bonachón. En ese ambiente, porque normalmente te va llevando de a poco, ¿verdad? Un chico, no es que justo le tirás, bueno, las circunstancias se dieron. Mirá si perdía Cerro el clásico, porque todo ese... No, le daban el pase en mano a los... por eso te digo. Igual, acá, yo creo que, por ejemplo, Bruno... siempre juega a favor del débil. Dice, no, es Yaran,
yo entiendo, porque puede ser convengamos, miedo, no es tal ideal. cosa. No, lo pero, ideal para un debut, porque él no jugó todavía ningún partido en primera. De la nada pero apareció ¿qué hizo en el arco con esa multitud desde de la hinchas escuela de rivales? fútbol Sí, hasta ahora, dentro de donde todo, sabe que hay presión y vos no te fuiste nunca a los partidos inferiores? sí, Ahí ya hay presión. Jugué y todo. Yo les inferiores sé. Sí, ya te van inculcando que tenés que saber pero manejar no hay la presión, simulacro no hacerle como caso un a los clásico hinchas que te van a estar insultando. Igual, o sea, Ariel, yo por ejemplo, yo creo que pero Miers el lunes muy pocos no va a casos, atajar como en para uno. Pero muy pocos casos en el fútbol paraguayo, por ejemplo. ¿Quién debutó así de la nada en un clásico, un arquero? En los últimos 30 años, por lo menos, que yo tengo uso... Entonces hubo arqueros que entraron y se quedaron, hermano querido. No, ya se pero en un clásico así. Tabarelli, Danilo Aceval, debutar en un clásico. Aldo Bobadilla mismo. Hubo mucho, yo creo que... Pero debutar en un clásico, Federico. No debutar, pero entrar. Me acuerdo, Diego Barreto era joven. Sí. Y entró en un clásico, seleccionó Diego Itía y entró y atajó muy bien. Creo que hasta un penal atajó. Y marcó una carrera que, claro, salvo lo de 2011, que después vino para abajo... La de Barreto era una pero carrera, no fue su debut absoluto. No, pero era un suplente. Yo creo que si no estaba preparado habla mal de él, ¿verdad? Claro. El sueño del chico ni debutar, sí, ¿verdad? Lógico. ¿Cuál es el momento? Ya sea a los 40, segundo tiempo. Yo sé que arquero, es tiro libre difícil en contra, defender y que ustedes seguramente tendrán la razón. Porque Dani dice no va a atajar como no, nunca va a atajar tan mal como la otra, pero la otra no atajó directamente, ¿verdad? Claro. O sea, no podía mover los brazos. Está claro que va a atajar bien o mal, pero yo creo... aparte me pareció verlo fuera de forma física, inclusive, Federico. No sé desde todo punto de vista, él entró desgarbado, entró... no le respondía a los brazos, la pierna, tardó mucho en cambiarse. O sea, todo mal, no estaba concentrado. ¿Le superó? Esa es la realidad. Si vos estás concentrado, capaz que está más antes, ¿verdad? No sé, porque el arquero también se puede lesionar, ¿verdad? No mandarse la que se mandó Martínez, se puede lesionar y vos tenés que estar preparado. Claro. Sale a cortar un centro, se corta la cabeza, lo sacan... para mí no estaba concentrado y eso habla mal de él, ¿verdad? No quiero ser, arruina carrera, pero Mier hizo mucho como para que se roboque otro arquero, claro, y que le dé el pase. Lamentablemente es así el tema. Ya le marca. Hay otros que entran, a Martínez mismo, salvo que... Hay otros que entran en un momento caliente y terminan siendo, hubo defensores que entraron, no sé, me acuerdo el Ganso Benítez que no debutó, pero no era titular en Olimpia, entró un partido contra Boca acá y se lo comió a Balbo, me acuerdo que era la presencia. Depende de la oportunidad. Goicoechea en el Mundial 90 no tenía ni club, se lesiona Pumpido, entra y termina siendo figura. Y no estoy hablando del debut de Mier, estoy hablando de la oportunidad que todos esperan. A vos algún día te habrán dado un micrófono, hicieron un desastre y te retiraban, no lo hacía nunca más. Pero estuviste preparado a la altura, porque a todos nos dio un micrófono siempre de sorpresa, ¿verdad? Nunca te prepararon 2 meses para ir a relatar un partido, comentar o trabajar de cronista ahí. Es la oportunidad y Mier no la aprovechó y eso juega muy en contra de él. Interesante el debate. ¿Saben quién vuelve al fútbol argentino? Ricardo Gareca vuelve después de 10 años, dice Barsky. Ya dirige los entrenamientos de Vélez, club que comandó entre el 2009 y 2013 y con el que consiguió 4 títulos en el plano local. Mira, Gareca vuelve entonces. Redondeamos, Juanma, por favor. Fue campeón con aquel Vélez Chilaverde en el 93. La primera que Chilaverde sale campeón con Vélez, en el 93, Gareca era uno de los veteranos jugadores allí que salió campeón. Muy ligado, como estaba diciendo ayer Ariel, a Vélez, número 9. El Titi Gareca, él jugó la final contra River. Él jugó en América de Cali con los paraguayos. Cabaña, Bataglia, Gareca, Falcioni, Isquia eran los extranjeros en aquel América de Cali que perdió 3 finales seguidas. De hecho, en aquel encendido programa donde estuvo el finado Roberto Cabaña con un curso terrible con Ruggeri le dice para rebatir, son cagados, se secaron todos con nosotros en aquella final América River, le dice Cabaña, ¿por qué no le decía a tu amigo eso? Porque Gareca pues muy amigo de... Y Gareca jugaba con Cabaña y compañía pues en ese equipo. Le retrucó de esa manera a Roberto Cabañas. Porque Gareca y Ruggeri pues salieron libres de Boca los dos y se fueron a River. Los dos eran de Boca, jóvenes, y se fueron a River. Fue una polémica en el fútbol argentino, pasaron los dos aprovechando que Boca no le pagaba, se fueron libres y después Gareca se va a Colombia y Ruggeri se queda en River Plate. El tío de Gareca, que alguna vez también sonaba para aquí. Me estaban contando cosas de Olimpia, que después voy a ver cómo manejamos. Espera un ratito, el tema. Porque Juanma está ahora. No, por supuesto, no, después quiero filtrar bien nomás. Bueno. Fueron cosas muy fuertes. Bueno. Atención, señores. Federico trae info de Olimpia. Juanma.
Sí, Bruno, yo quiero aportar también al debate sobre el caso Mies, que sí, yo creo también que, así como Fede dice, a lo mejor no estaba concentrado, no creyó que iba a entrar. Mier ya eso tiene sí, evidentemente 22 años, habla de cómo él estaba viviendo ese clásico en el banco de suplentes, ¿verdad? Pero al margen de eso, a mí me llamó la atención que el único que lo acompañó, y fue prácticamente allí cuando él se estaba calzando la canillera, fue Diego Churín. Después ni Saba, ni el preparador de arqueros, ni el preparador físico, ni ningún otro compañero del banco de suplentes lo acompañó en ese trayecto del banco hasta el medio campo. Mira que esa preferencia de Olimpia es jodidísima, presiona muchísimo, el alambrado está ahí nomás y desde que a él se lo llamó para que vaya a equipar, la gente de Olimpia se estrepaba a la alambrada y por poco no le gritaban cara a cara. A mí me parece que eso también en el los compañeros le hubiesen acompañado un poco más. No, es que, bueno, pero está bien. Pero él es arquero de equipo grande de Cerro. Pero la cara de Saba, que yo vi repetidamente en peligro de gol, en la síntesis que pasábamos siempre la imagen. La cara de Saba cuando los pulsan a Martínez, una cara de vencido terrible. ¿Qué hacemos acá? Porque tan vencido que no hizo el cambio él que... mismo habrá sabido cómo venía Mier, ¿verdad? Sí. Si vos ves, igual que por ejemplo, ¿por qué Saba no lo pone a Del Valle? Porque no confía en Del Valle. Es lo mismo que lo hubiera puesto. O sea, él ha de saber cómo trabajó Mier en la semana o qué características tiene. No, si hasta 2 días antes a lo mejor sabe ya... que es flojo de temperamento, pero la cara de Saba cuando lo puso a Martínez, más allá que se quedaba con un jugador menos, era una cara de un desconsuelo impresionante. Le bloqueó tanto que recién le mete a Bro cuando pasan 10 minutos. Y después dice lo que dice en la conferencia. Pero por eso, yo creo que hay como que 2 debates buenísimos. El tema de Miguel Martínez, que gastamos bastante con el tema de no pensar qué era lo importante en ese momento. Y después lo de Mier, sí. Porque uno puede decir, más allá de las circunstancias, y capaz también un reflejo de por qué el fútbol nuestro está como está. O sea, desde el que se aburguesa porque hizo una extensión de contrato o le compraron el pase, hasta el suplente que cree que no va a jugar porque es eterno suplente. Yo estaba hablando de Carrascal. Sí, pero, o sea, en el caso puntual de Cerro, pero no es solamente cuando te dicen los propios dirigentes, ¿sabes cuál es el riesgo, Dani, de comprarle el pase? Que este no va a jugar por su baja como está jugando ahora. Entonces, desde los Carrascal hasta los Miers, vos tenés los polos de uno que la rompía, le compran el pase y hoy nadie lo extraña en Cerro Porteño y lo que lamentan es la inversión que se volvió gasto en estos momentos. Y en el caso de, más allá de todo lo que dije, de que es un tercer arquero, que nunca jugó en primera, que él se iba a ver, él en los goles festejaba como hincha, pero jamás se le pasó por la cabeza que, mira que en cualquier momento el profe me puede necesitar, que es lo ideal de la predisposición que quieren. ¿Por qué crees que hay tantos técnicos que no utilizan los 5 cambios en nuestro fútbol? Eso habla muy mal de los suplentes. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Creo que a Florentín se le cuestionó mucho en Luque con el tema de... Y él, palabra más, palabra menos, lo que decía, y yo acá traje porque no hay, porque tengo que traer. Por eso en Libertadores te decía, vos llevas 12 suplentes. El técnico el primero en saber que no, ese no va a jugar. Entonces también te habla de la predisposición y genera un círculo no vicioso, va malicioso del suplente que va para llenar, para calentar banco, para completar la planilla. Y en el caso del arco, ya que no podés hacer eso, pero si vamos a ver el tema del porcentaje de suplentes que no son utilizados, es alarmante. Y uno dice, espera, tu reglamento te permite que vos hagas 5, medio equipo puede cambiar y el técnico no cambia. Bueno, habla a las claras de que uno no está preparado y el otro tampoco está demasiado molesto por no estar preparado. Bueno, pregunta Johnny si nos van a llevar los bocaditos. Ariel, perdón, Johnny, nos van a llegar los bocaditos. ¿Para qué? Dice Johnny. Para festejar tu cumpleaños, le dice otra Ariel. Acá hay una trenzada en el grupo de... O sea, mientras yo estaba hablando del tema, sí, Ariel se hace en la calle... Vos podías decir que acá a media cuadra había $1 millón. Dice, ¿quién podía recoger? Nadie te iba a escuchar.
Acá el tema bocadito, con hermano. razón el silencio. Una pelea brutal. Ya cerramos con Juanma. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítalos en Arroyo por la ruta 6 kilómetros 12 y disfrutar de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan la vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado, te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 ingresando a www.solar.com.py. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Todos los miércoles, los grandes descuentos de Farma Oliva van a donde estés. Realiza tus compras a través de la web app y call center. Ingresa a www.farmaoliva.com.py a través de la app Farma Oliva o llama al 021-235-5000 y accede a descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, de cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año, con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapa dura y tapa flex con diferentes diseños y formatos. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Juanma, ¿estás ahí para redondear? Sí, señor. Reiterar la probada alineación de Cerro Porteño con Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas. En el medio campo, Claudia Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico El Pachi Carrizo y la delantera Diego Churín con Robert Morales. En el campo del Ceará, en el campo de entrenamiento del Ceará, será la movilización esta tarde a las 17 aproximadamente. El plantel empezará a trabajar en el último entrenamiento previo al partido de ida ante Fortaleza mañana a las 19. Bueno, perfecto, Juanma. Y
Hablábamos ayer de que, al menos en la información que vos manejás, solo Jan, y después no habría algún tipo de sorpresa, ¿no? No, porque Saba confía en esta base que viene utilizando en los partidos más importantes, tanto de Copa Libertadores como también aquí del torneo local. Quedó muy conforme, inclusive con el trabajo que realizó Gabriel Báez en el último Superclásico, donde ya lo tenía a disposición a Eduardo Brock, pero optó nuevamente por jugar con el que naturalmente es lateral izquierdo. Optó de vuelta a ponerlo como central, quedó muy conforme. De hecho que ayer en el entrenamiento, antes del viaje, volvió a parar ese mismo equipo, y así como están las cosas va a ser el único cambio. Habrá que ver si en el parado a lo mejor sale a presionar de alguna otra manera, o yo imagino, al menos por las dimensiones también del campo, es un estadio bastante grande, amplio, a lo mejor el equipo espera en otro sector del campo de juego, un poco más metido en el propio campo, antes que salir a presionar. A lo mejor por momentos sí lo va a hacer, pero yo imagino que sí, que a lo mejor Cerro Porteño va a esperar más de lo que nos tiene acostumbrados en el partido de mañana. Gracias, Juanma. Dale, Bruno. Saludos a todos. Un fuerte abrazo hasta cada momento. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, budín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, Lacto número 1, la salud de cada día. ¿Qué tiene Nacional, Ariel? Poco tiene lo que yo le he visto. Aunque... ¿Quiénes son los delanteros? ¿Fleita con quién juega hoy día? La vez pasada jugó con un chico de apellido Aguilar. ¿Y qué tal? Aguilar. Y él es el que hizo el segundo gol contra Cristal, el que estaba en Tacuarí y pertenece a Libertad. Sí. No, digo, para saber nomás la medida, les consulto la medida de la dificultad de Nacional hoy. ¿Qué grado de dificultad tiene Olimpia hoy? Yo creo que una cosa no anula la otra. O sea, la respuesta primera que te dio Ariel, que no tiene mucho, porque físicamente, o sea, Nacional es el equipo que más partidos jugó. O sea, Nacional es el equivalente a lo que era Olimpia el año pasado a estas alturas. Pero eso no quiere decir que Olimpia no tenga dificultades. Olimpia viene de tener dificultades contra Sacalo de Cerro, Triniense y Guaireña, especialmente Guaireña, porque el Triqui está haciendo una muy buena campaña. O sea, es un equipo duro, o sea, como cualquier equipo de Sarabia. Dista mucho de cómo jugaba aquel equipo del año pasado, pero por ejemplo en el primer tiempo a Guaraní le hizo ver mal. O sea, hasta me pareció que fue levemente superior el equipo de Sarabia, pero no tenía profundidad. Y en el segundo tiempo ya físicamente quedaba muy expuesto, pero sin ser un equipo que se asemeje a lo que fue el Nacional que le agarró en el clausura del año pasado. Es un equipo que le puede dar dificultad, pero este es el típico partido donde el famoso, si Olimpia se vuelve a encontrar, debería ganar, pero las últimas imágenes y lo que mucha gente te decía, esto va a depender más de la voluntad de los jugadores que una innovación táctica de Aitor. ¿Cuál es el equipo? Héctor Espínola, Richard Cabrera, Carlos Rolones, Ismael Venegas, Fernando Román, Gustavo Caballero, Juan Alfaro, William Candia y Matías Martínez. Y ahora está anunciado Cristian Ocampos en lugar de Aguilar y David Fleitas en la zona de ataque. Por el momento tiene buen manejo con esta dupla Alfaro-Candia Nacional, pero está lejos de tener aquel despliegue físico intenso donde le costaba mucho a los equipos rivales de vulnerarlo, pero sí, por momentos aparece el juego fluido. Ante Guaraní dominó en algún tramo del partido, pero en los últimos 25 metros no marcó la diferencia Matías Martínez, por ejemplo, que muchas veces tenía para encarar, no se animó para el 1 contra 1 o cuando había alguna situación de gol desperdiciada, y Nacional y Guaraní, digo, frente a Nacional fue muy contundente, por eso terminó ganando por 2-0. A la vuelta de Edgar, 10 menciones, y atención porque se viene Federico, ya con filtración de por medio. Va a contar lo que puede contar, ¿está bien? Va a contar lo que puede contar. Tema Olimpia. Ya vamos a hablar de la Champions también, ¿eh? Uy, qué partidazo. Bayern PSG. Chelsea, qué partido allá contra Dortmund, qué partidazo.
Increíble lo que pasó increíble con Havers. El tema del penal, ¿verdad? Sí, vamos a contarle a la gente. Espera. Cómo nadie se le tiró encima al árbitro. Seguí filtrando, Federico. No, yo estoy. Y está bien lo yo de voy a orar para la previa ahí, Dani, hoy tenemos. ¿Cómo el tema de la transmisión? Hoy hay transmisión de Guaraní Emiliano. Hasta bien, que empiece el partido de Olimpia Nacional. Claro. Está bien. Sí, Edgar. Si este verano se vino con mucho calor, no te preocupes con los acondicionadores de aires Speed. 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. 3-5-2 en principio limpia. 3-5-2 serían los centrales Zárate, Barreto y Gamarra. Fernando Cardoso y Zavala bien abiertos. Alejandro Silva, Vampeta, Gómez y Richard Ortiz. Los tres volantes juegan acá. Y Bruguera con Derli. Me gusta el equipo. Eso se confirma ya. Hay una diferenciación con el cuerpo técnico anterior, pero de entrada. Sí. Vámonos a hablar de Cerro también, hermano querido. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Bueno, escuchaste, Chun. 3-5-2 sería Hitor. Olveira, Zárate, Barreto y Gamarra, los tres centrales. Fernando Cardoso por derecha, Zavala por izquierda y triple 6 Silva, Gómez y Ortiz, Bruguera y Derli González. Aunque suene contradictorio, yo dejo de lado el número y lo voy a entender de esta forma. Van de titulares Alcaraz, Richard y vuelve a la titularidad Bruguera. No, yo no te dije Alcaraz. No, yo te dije Zárate, Barreto y Gamarra. Perdón, vuelve Mateo, iba a decir Mateo, Gamarra, Richard y Bruguera. Porque esas son las novedades en la famosa columna vertebral del Olimpia. Bueno, Federico, ¿qué datos tenés sobre el partido de mañana de Cerro Porteño? ¿En qué estadio va a jugar? Me pregunta que hay de Cerro. 33.000 entradas vendidas, ya estaba viendo, para mañana. Un estadio que tiene para 40.000. Brites y Pikachu retornan al equipo. Sí, Pikachu está en Fortaleza. No había jugado la otra vez. Hay mucha promoción en cuanto a la venta de entradas. ¿Quién es Pikachu? Pikachu, un jugador que había aparecido en la sub-20 tiempo atrás. Llamó la atención justamente, hablamos de 2 sudamericanos sub-20 atrás.
llamaba la atención por el nombre, ¿verdad? Y ahora lo veo que está en Fortaleza. Después casi el mismo equipo que jugó contra Cerro, pero gran expectativa. Repito, 33.000 entradas vendidas. Habla un poquito de cómo llega el equipo, que recordemos perdió el clásico con Ceará 2-0 el fin de semana pasado. ¿Y es duro este equipo? De locales, bueno, es muy... La otra yo lo vi muy persistente, jugó todo el partido casi en terreno uruguayo y muy cerca del área, con mucha gente de ataque. Realmente fue un equipo muy intenso, le costó mucho a Maldonado, tal vez así que perdió 3-0, estaba perdiendo 1-0 hasta casi sobre el final. Después vinieron los 2 goles, pero Maldonado casi no pasó la cancha, le costó tener mucho la pelota. Por eso cuando hablamos del planteo de Saba, si va a ir con 2 delanteros y con 2 volantes como Aquino y Carrizo, hay que ver si puede disputarle en algo el control de la pelota a un equipo que la sabe tener y que, repito, es muy vertical. No tiene puntería, un equipo que no tiene un goleador neto. Pero ya fortalecido, pero anímicamente, no sé futbolísticamente cómo va a responder, ¿verdad? No, está bien, Cerro, o sea, mejoró. Por el empate... Sí. Me parece que, porque también hubo trabajos interesantes como el caso de Pachi Carrizo, de Aquino. Viera. Wilder, que se está reafirmando cada vez más. Ese, por ejemplo, es un jugador a mirar. Los jóvenes tienen que mirar cómo Wilder entró y aprovechó. Ahora, yo sé que también tiempo atrás había entrado y lo volvieron a sacar. No aprovechó hasta el punto que lo cedieron a General Caballero. Y ahora sí aprovechó. Y allí sí me parece que es por otro de Saba. Porque retornado, vuelto y todo, Chiqui no lo tenía en cuenta. Fíjate que él le ha sacado varios cuerpos a Damián Bobadilla, que es el otro, entre comillas, juvenil, pero cada vez... Ni hablar de Carrascal, ¿verdad? Carrascal está... No está, por eso... ¿Y Cardoso Lucena cómo está? Él es el titular. No, yo sé. Y yo creo que todavía no está en ese nivel de la época de, como le decían los hinchas de Cerro, el Picasanti, ¿verdad? Cuando el pre-Arabia. Claro. Cuando iba a irse a Arabia ¿cuánto y que ya no después, está jugando bien? 2 años. Pero levantó Arabia, él... bajó mucho. El rendimiento era titular en la selección. Recordamos el partido en el Centenario, que fue un partidazo de él, ¿verdad? Ahí Luciano con Vecino, Betancourt y compañía. Yo le veo que perdió esa... Él es chiquito, pero tenía fortaleza. Y perdió eso, es como que lo veo muy estacionado, muy... Y es titular porque Piri Damota y Carrascal están muy mal. Y fíjate que al ser dupla con Wilder, ahora Pica tiene que ser el más retrasado. A veces van los dos y a veces si tiene que ir uno, tiene que ir el que juega con la camiseta 20. Yo si hago una comparativa, Cerro llega mejor a este duelo contra Fortaleza en comparación a cómo llegaba contra Curicó. Claro, ahí todavía estaba en shock con lo que pasó con Arce, que mientras interinaba Gavilán, el posteo de Julio Enciso. Pero ¿qué pasa? También se eleva el grado de dificultad, porque Fortaleza no es Curicó, pero ni por asomo. Por eso me parece que está el tema de la duda del arco. Fíjate lo de Báez. O sea, es tan todo volátil, pero contra Curicó en la vuelta, Báez había cumplido. Pero ¿cuál es el contexto? Contra un equipo que no le llegó a Martínez. No le llegó tanto que Martínez hasta canchereó con el tema de hacer picaditas. Pero en el clásico Báez... diferente. Uno era Fuente, el que estaba a la izquierda, el lateral izquierdo. Y el delantero medio... El Cuello. ¿Cómo? Cuello era más adelantado. No, después había que era medio robusto. Se me fue el apellido. El que sacó el disparo. Bueno, lo único jugadores peligrosos y con cierto nivel eran eso. El resto eran un equipo... Por eso. Muy blandito. Entonces, yo creo que se habla poco porque Brock no impresionó bien hasta ahora. Pero quiere hacer, no es un riesgo. O sea, Cerro está jugando con una saga central que promedio es 1.80. Y es cierto que no todos los rivales van a tener a un Bruera, ¿entiendes? A un delantero de 1.90 y pico. Pero Cerro sufre en materia de las pelotas aéreas, cruzadas y paradas. No nos olvidemos que el duelo, la serie en Santiago contra Curicó, arranca con un cabezazo súper cómodo
de justamente el lateral, un lateral, o sea, un marcador de punta. Y más allá de que Fortaleza tiene a Rapiditos en cada córner, en cada tiro libre, se sigue sufriendo. Entonces, resumiendo, Cerro llega mejor en comparación a cómo Cerro llegaba contra Curicó, pero me parece que eso se termina neutralizando con la calidad y calibre del rival que se va a enfrentar mañana. A la vuelta a la pausa, promesa, Federico va a contar lo que puede contar, está haciendo un filtro correspondiente, no sé si va a apuntar algunos temas. Olimpia, va a contar Federico, no sé qué, pero me dijo, estoy filtrando, procesando. A la vuelta a la pausa, a la vuelta de Edgar. Entonces, Federico Arias. Castro me dice el delantero que estábamos hablando. Cristian Mareco, gracias. Sí, Castro. ¿Cómo pondría el título? Entre telones. Tras bambalinas. No. Entre cuatro paredes. Tampoco, no. Yo entre cuatro paredes es muy difícil. Y dame el título, Federico. Olimpia. Aitor, no sé, algo. Algo referente a Aitor. Aitor se llama, ¿no? Aitor. Sí, A-I-T-O-R. Exactamente. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace pasar Terere. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa al Terere, pasa al verano con hierba mate Indega. ATR con Flow, podés tener Tigos por App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pecho Quitadol es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Repelentes base. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta el aire libre protegido utilizando los repelentes base. Protección garantizada para toda la familia. Bueno, medio colega Paolo Rosso, ayer hablamos con él. Fallamos nosotros, no le preguntamos si él arregló económicamente todo para salir. Falla nuestra. Espero que me puedan resolver lo económico y poder ir tranquilo a Argentina a disfrutar con mi familia. Porque bueno, uno es dedicado a su profesión y deja de lado muchas cosas. Entonces, le pedí que me resolviera eso para volver tranquilo. Elvio Paolo Rosso es preparador físico de Olimpia. Esto me hace suponer que si no se arregla, en 2 años más o menos vamos a escuchar ya demanda de Paolo Rosso en tal instancia. No sé, porque son casos que siempre si no se arregla, o no sé. Pero perdón, pero yo pregunto, el caso de Paolo Rosso con Olimpia, ¿no es una renuncia? Si Olimpia lo quería retener. Él dijo acá, tenés razón, Paolo Rosso, dijo, me llamó otra vez el presidente. Claro. Mira, ¿cuánto te va a deber el equipo jurídico de Olimpia? ¿Van a pedir la grabación seguramente? Nada, tampoco, o sea, yo sé que hubo época donde el departamento jurídico del club pero si él dice, no me echaron, claro. ¿Cómo que echaron? Si hasta ayer nos dijo justamente Pablo Rosso de Cardona quería que él siga. O sea, esto a mí me suena más a una renuncia por principios, ética, o sea, Cardona puede decir, no, él se fue, acá yo tengo la grabación, habló con Chuni y le dijo, me llamó el presidente, sí. Hasta esta mañana me insistió para que me quede, ¿verdad? ¿Puede ser o no? Claro, o sea,
Es que nunca pues, se dio el tema, cuando se echa un técnico, o sea, se echa cuerpo técnico, ¿verdad? En algunos casos. Nunca hay un caso donde el técnico no tiene contrato. Claro, Julio Cáceres no tenía contrato. ¿eh? No, por eso. Paolo Rosso sí. Pero Paolo Rosso, el presidente quería que siga. O capaz lo que Paolo Rosso quiere es que se le pague hasta el día en que trabajó. Que hay algún atraso. Claro, eso puede ser. Claro, es otra cosa, ¿verdad? Pero yo creo que eso es. No que le cumpla el contrato, claro. No va a pedir si él mismo le dijo al presidente, no. Claro, ese es el tema. Hay alguna deuda, todos están siempre cerca de los 3 meses, ¿verdad? Pero escucha un poco otra vez. Dice, espero que me puedan resolver lo económico y poder ir tranquilo a la Argentina a disfrutar con mi familia porque, bueno, uno se dedicó a su profesión y deja de lado muchas cosas. Claro. Entonces le pedí que me resolviera eso para volver tranquilo. Claro, págame lo que me deben. Ya. Está bien, buena interpretación de Ariel. Punto para Ariel. Bueno, señores. Bueno, nos comentaban el perfil de Aitor, que lo conocemos poco, que vino de Jamaica, traído por Jubero, que como ya recordaba cuando Ariel bien proponía el nombre de Jubero para técnico de Olimpia, tú decías que la relación se rompió y se rompió mal. Aitor tenía un cargo similar en Guaraní al que tiene en Olimpia, que es coordinador, gerente deportivo, y suele pasar informe de los técnicos de turno que por ahí no son halagüeños, no son bondadosos. Una de las razones de la pelea con Jubero dice que Aitor informaba cosas a la cabeza de Guaraní, que no era el presidente, sino quien pagaba los salarios, y que Jubero se enteró. Entonces por allí vino la ruptura. Una noche de concentración en un hotel ahí sobre autopista. Y después se separan. Mentirosamente Aitor deja ya de ser asistente de Jubero, porque Jubero, recordemos que en Japón ya está sin Aitor. Él tiene en Japón el asistente que... ¿Cómo se llama el asistente de Rulitos? Tenía un español también. Se convierte en el nuevo Aitor, ya. No, ese es Xavi Roura, el español de traje y corbata. Este es uno asistente de Jubero, que tomó el papel de Rubiol. Muchas gracias Johnny. Y que muchos tuvieron que ver los informes también de el señor Aitor García para que Cardona tome la medida de sacar a Julio Cáceres, ¿verdad? Porque él pasaba informes. Entonces tu título hubiese sido el serrucho. Lo pusiste bien, yo no le puse el título, sino fui directamente al contenido. Pero ellos están, o sea, dentro de su potestad de trabajo, está el pasar informes. ¿Sí? Lo que queda mal es que después de su informe él quede como técnico, ¿verdad? Esa es ya otra cuestión. Y que su asistente, ¿cómo se llama? ¿El apellido? ¿Rubiol? No, el Vázquez. Vázquez maneja todas las inferiores. Y él ahora la primera, y aparte me decía esta persona una especie de diálogo a ella en la sub-20. Ahora los informes contrarios no va a ser en este breve o largo lapso en el que va a ser técnico. No, eso nomás quería decir que tuvo mucho que ver parte de los informes que enviaba al trío, me dicen que es Cardona, Doria y Oscar Vicente Cabones. Son los tres que resuelven las cosas importantes en Olimpia. Cardona, Doria y Oscar Vicente Cabones. Y ellos tres son los que resolvieron sacar a Julio. Sí, porque no estaban los planes, por eso Julio se iba a trabajar al entrenamiento. Estaban esperando los muchachos ahí con linimento, conservadora, todo, y ahí le llamó una hora antes, sí, a las 5. No, porque no estaban los planes, claro. Por la recreación de Ariel en peligro de gol. Ariel, por eso. Que yo el pantalón me dijo... Sí, tenía el micrófono. Cada vez tengo más razón, entonces. Cada vez tengo más razón. Todos estamos de acuerdo que no era algo programado, que fue algo intempestivo, que fue una decisión de... Bueno, ahora ya. Porque si no, obviamente le iba a avisar. Bueno, fue el lunes, fue esto, ¿no? Sí. Le iba a avisar, no vayas. O vamos a reunirnos el domingo. Esto fue el lunes, una hora antes del entrenamiento. El clásico había sido sábado. Claro, teniendo un partido el miércoles, porque siempre pues se dice cuando hay un partido así el miércoles vamos a esperar ¿verdad? Claro. Pero esto fue algo fuerte, algo intempestivo.
Y nos comentaban que, por ejemplo, entre las recriminaciones que le hacía en la charla que tuvo con Julio Cáceres Cardona, es que decía, últimamente termina la práctica y vos te vas. O no haces video editado de la media cancha, del trabajo de la defensa, te está dejando estar en eso, y esos son los informes que recibe Cardona. ¿Y de quién? De el gerente deportivo, que hoy va a ser técnico de la primera de Olimpia. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, Aitor, sin más palabras y más rodeo, Aitor informaba. ¿Por escrito se hacía esto, Federico? ¿O verbalmente? ¿Qué sabes? En guaraní y acá por escrito. Sí, por escrito. Porque en guaraní me contaron que la persona que en guaraní criticaba más que informaba. ¿Querés que te diga una...? Y me dijeron que mostraba el mensaje de esta persona, sí. Te voy a hacer bien, Ariel va a saber. Porque Ariel y yo somos de recorrer el interior, nos identificamos con la gente del interior. Somos gente de tierra adentro. Ustedes ya son un poquito más refinados. Chun ni hablar, ¿verdad? Está en otro nivel. Yo te voy a resumir. Citadino, aire acondicionado, mira que la ciudad hay mucho más Aitor que sí, en la tierra adentro. Claro. A tierra adentro va gente que tiene otro poder adquisitivo. En la ciudad hay mucho más, claro. No, pero ¿sabes? La pelea más encarnizada. ¿Sabes a qué me refiero, Federico? Sí, señor. Te voy a resumir en guaraní, porque el guaraní es un idioma muy dulce y muy descriptivo. Sí es. Entonces yo te voy a decir lo que pasó ahí. Según tu relato, yo me hago responsable, no vos. Vos contaste la información, relataste un hecho, nada más. Y tenés una fuente confiable que te pasó la información. Ariel va a saber enseguida. Yo creo que Chun también, el viejo maicero. Yo creo que Chun es eso... perritos que de repente son medio fifí, uy, tenés que darle de comer nomás bifecito. Pero no tiene problema nada. Cuando sale a la calle, él se transforma. Sí. No. Te va a andar por el mercado 4, como se llama, y ahí en botar. No, lo que cae va a comer. No tiene problema. Y si encuentra un perro, no te vendía. Se va a pelear, no tiene problema. Bueno, este es el famoso Oscribí y Lómore. ¿Qué significa en guaraní eso? Que te escribe por tu espalda, Federico. Eso en el guaraní es muy descriptivo, muy dulce, es muy gráfico, es el guaraní. Fulano tal o escribí y lómore fulano, le dice. Eso pasa mucho en las empresas, Federico, ¿verdad? Entonces, yo sé que la gente que nos está escuchando, sabe lo que yo estoy diciendo. Después hay otra expresión, no lo voy a usar, que tiene que ver con la nariz helada. Ese también es muy fuerte en guaraní. Ya me pasaron ya. Bueno, ese es muy, pero no voy a decir porque no quiero ya pelearme con este señor que todavía ni entró pero yo le voy a poner una lupa, a Aitor, que sepa él, que se dé por enterado y que le cuente. El famoso escribí y lómore, eso se da, mira, en los trabajos es mortal, será. De fulano o escribí de lómore, y ese es un problema grave, será. Porque quiere decir que el compañero se va y cuenta cosas que vos haces, ¿entendés? Para ganar puntos con el patrón. Y a veces, ¿sabe qué pasa? Se le echa ese que escribe por el lomo y no pasa nada. O a veces pasa lo contrario, ¿verdad? Y justamente le echan porque no está haciendo su deber, pero se va y le muerde otro compañero. El famoso le muerde, ¿verdad? Entonces, eso nomás yo en resumidas cuentas lo que quiero decir es lo que habría pasado, entonces, según tu relato, ¿verdad, muchachos? Sí, yo creo que, ¿sabes? Hasta sería más preocupante por lo que contaba Federico y la interpretación que hacía Bruno. Porque ¿cómo tomaría entonces el plantel? Porque sabes que hasta la narrativa, que para mí no es excluyente, del malestar de jugadores por no estar allí permanentemente. Pero según Pablo Rosso, ayer inclusive hubo, el lunes, lágrimas, tristeza. Pero si así se dio, ¿cómo reaccionaría un plantel si se va un profesional querido
Y viene alguien que pueden entender que no fue por la ruta correcta. Acá me está una fuente que me merece muchísima confianza y respeto. Me dice que el año pasado, cuando lo iban a sacar a Julio, Aitor fue el que lo sostuvo. Porque esa... Y como no estoy autorizado a contar todavía lo que me escribió un poco más arriba la persona, no lo voy a decir. Y quedamos así, pero ya Cardona nos había dicho que por ahora... Habrá sido el tema de Guaraní, ¿verdad? El tema del partido Guaraní habrá sido que recordaba Pablo Rosso ayer, cuando Olimpia pierde mal con Guaraní, lo iban a sacar a Julio Cáceres. Sí. Engancha, y acá me dice, entonces, engancha Guaraní. Entonces pues. Quiere decir que no es tanto así como parece que Aitor... o en todo caso, ¿sabes qué? Lo que pasa que no es que tu información no sea veraz, pero es un trabajo que a él le dieron, o sea, y él estaba haciendo. Por eso digo, pasar informes. Y bueno, ¿sí? Pero el año pasado le sostuvo a Julio Cáceres Aitor, o sea que si tenía mala intención, ya en ese momento podía decir, no, sáquenlo. Lo que por ahí no está muy bien es que vos pases el informe y después te quedes como técnico, ¿verdad? No, pero Cardona le pidió. No, pero eso siempre se dijo. Pero si es su tarea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Raúl iba... Y además te digo, no quería decirlo, pero sí. La fuente, ¿sabes qué me dice? Me obligás, Federico, me obligás. Sí. 2 partidos y se va Aitor. No, está bien. Aitor Isnago. Pero entonces está el técnico. Aitor no quiso agarrar y le pidió por favor al presidente hasta que encuentran el técnico. Está bien, porque eso entonces, también, en honor a la verdad nomás, porque si no, ¿sabes qué? Aitor se queda como eso que estábamos describiendo. No, pero que tuvieron que ver su informe en su carácter de gerente. El gerente está para eso. Bueno, y es su trabajo, Federico. Claro, por eso. Si a vos te dicen, ¿sabes qué? A partir de hoy vos vas a hacer un informe sobre Ariel, a qué hora se levanta a la mesa, a qué hora viene. Yo los 3 puntos que te di, los 3 puntos que te di eran informes técnicos. Que se va muy rápido cuando termina el entrenamiento, no como antes, que no hace más edición de los videos línea por línea. Entonces cambió Cáceres. Informes técnicos. Acá no hay un informe que diga que era mala persona, que metía cerveza en la concentración, no. Informes técnicos del trabajo de Aitor. Sí, pero perdón. Ahora, vos dijiste... si ella tiene un antecedente con su mentor que fue Jubero, también por eso que rompieron relación, y si Cáceres no se va muy conforme, bueno, déjame a mí, sin conocer mucho el tema, más allá de lo que tiene tu fuente, tener también mi propia descripción del señor Aitor García, ¿verdad? No, está bien, yo respeto tu fuente, Federico. Sí. No. Aparte de las fuentes, el unir lo que pasó con Jubero y todo el tema de ahora, me trazo yo un perfil, a lo mejor estoy equivocado, pero yo me trazo un perfil de lo que para mí es Aitor García. Ahí nomás, ese punto. No, es más, Aitor es empleado del club, no vino con Julio. Me están apuntando esto. Claro que no vino con Julio. Para que no haya una injusticia, acá me dicen no hubo ningún informe a Julio, sobre Julio. No hubo ningún informe de Julio. Me dice una altísima fuente, no te lo puedo decir, Federico, pero es así. ¿Ni un informe? No. Y es más, acá me dicen que Julio y Aitor son muy amigos. Está Julio Cáceres. Julio, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo están? Saludos a todos ahí en la mesa. Bueno, Julio, gracias por atendernos. Ya meditado, mucho más tranquilo. Acá seguimos con el tema Olimpia. Vos sabés lo que es Olimpia, lo que genera la presión, todo lo que la gente está enloquecida con quién va a ser el técnico, por qué te echaron a vos justo en este momento. Te quiero preguntar muy respetuosamente lo primero. Aitor es amigo tuyo porque acá estábamos recibiendo una noticia que él habría elaborado un informe al presidente que dicen que era su trabajo y en ese informe no había cosas que no hablaban muy bien de lo que vos estabas haciendo. ¿Eso es correcto o es una mentira? La verdad, Bruno, primero lo de Carlos, cuando iba a llegar, nosotros, el presidente me había consultado y habíamos preguntado y yo le dije que si él está convencido que yo le conozco porque estuvo con Jubero y después estuvo en River. Y hablamos con una persona también y nos dieron muy buena referencia. Le dije
si él gusta, si quieren, que no hay ningún problema y que si es para sumar y que sea positivo, porque eso era lo que nosotros precisábamos siempre y dimos el ok, y él se acopló con nosotros. En un momento el presidente dijo que a dónde íbamos a colocarlo y le dije, si viene para trabajar de momento podemos colocarlo en la reserva, que trabaje un poco, ver sus ideas, le dije, para poder también, si hay ideas buenas, incorporar también el trabajo, le dije, y llegó de la reserva, pero nosotros siempre le dimos ese espacio que esté con nosotros en la mesa, en las opiniones, opinábamos juntos, yo le escuchaba a todo también para consensuar siempre y hacer las mejores decisiones siempre para el bien del equipo, la formación del equipo, lo que veían ellos, ¿verdad? Y la verdad que si es que a lo mejor haya colocado algo no negativo, no, hoy ya es decir algo, ya no, a mí ya no es en vano, ¿verdad? Hablar, pero de la forma que ha estado con nosotros, por lo menos ahí en presencia se ha comportado muy bien con nosotros, ¿verdad? Después de que él haya quedado o no haya salido, bueno, él sabrá, él tendrá en su cabeza por qué, o si era válido seguir, o por qué no haya salido, ¿verdad? En este cambio, ¿verdad? Porque era director deportivo y bueno, hoy día está al frente del equipo, ¿verdad? Y ojalá que le vaya bien, ¿verdad? Claro, Julio. ¿Qué te dijo Cardona? ¿Por qué te destituyó, si fue así? Bueno, no sé. Cuando conversamos, siempre nosotros conversamos y mirábamos y detallábamos siempre situaciones, ¿verdad? Que del equipo, de jugadores individuales. Siempre al presidente yo le di un espacio muy bueno conmigo en todo sentido, porque entramos en una situación muy difícil del club y hemos podido también superar, él trabajando mucho en la parte económica, yo en la parte deportiva, en la parte con los jugadores, de la motivación, de hablar, porque yo he dicho que nosotros hicimos mucho más de lo que podía haber hecho un